de Yom Kippur, un tiempo en que cada uno afligimos nuestra alma delante del Padre de la Gloria, un tiempo en que estamos nuevos, renovados, un tiempo en el cual somos personas nuevas, hemos nacido de nuevo y estamos dispuestos para la obediencia al Padre Eterno. Mis hermanitos, nos estamos preparando para este domingo, celebrar nuestra convocación de Sukkot. La palabra dice que nos reunimos este domingo y el siguiente domingo. Entonces estaremos mañana a las 3 de la tarde, hora Colombia, 4 de la tarde, hora Estados Unidos. Y bueno, de ahí tú puedes mirar la de Chile, creo que es una hora también, y México. Entonces nos vamos a reunir a las 3 de la tarde. Yo quiero que cierres tus ojos allí y digamos, Padre de la Gloria, aquí estamos en esta noche, Señor. Nos sentamos junto al Maestro, Padre, como lo hacían tus apóstoles. Hoy queremos escuchar tu palabra, Señor. Danos un espíritu de quietud. Abre nuestro entendimiento, Señor, para poder captar tu palabra, Señor, y el mensaje que tú quieres darnos en esta noche. Señor, bendice a todos los que estamos reunidos en esta noche, a nuestros hermanos que nos acompañan, que se están uniendo con nosotros. Le damos a ellos, Señor, una bendición grande, Padre de la Gloria, y te pedimos, Señor, que en este momento seas tú hablando a través de mí. Yo muero a hablar en mi fuerza, Señor, porque es la palabra tuya la que tiene el poder. Te damos a ti, Señor, toda la gloria y la honra en el santísimo nombre de tu Hijo amado Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Yo quiero que mientras que voy hablando, tú te ubiques allí en el libro de Primera de Pedro. Quiero que hoy todos recorramos las Escrituras y hoy vamos a hablar acerca de cómo vivir victoriosos en tiempos difíciles y en tiempos de persecución. La carta que escribió Primera de Pedro nos habla acerca de esto y hoy la vamos a estudiar. Son tan solo 5 capítulos. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación difícil, a veces no sabemos cómo actuar. A pesar de que conozcamos las Escrituras, flaqueamos, nos debilitamos ante cualquier situación adversa. Pero la época de los apóstoles, si nosotros miramos las Escrituras y inclusive de los profetas, fue una época muy difícil que ellos vivieron, ¿no? Y nos deja plasmada en la Escritura cómo ellos actuaban. Y por eso vamos a estudiar primero de Pedro para cómo Pedro escribe una carta tan sencilla a los creyentes para levantarlos en un tiempo de persecución. En los últimos tiempos sí que debemos seguir los lineamientos que están escritos en las Sagradas Escrituras, lo que nos dejó plasmado allí el Eterno y lo que nos hablaba Mesías, Yahshua, ¿no? Algunos de nosotros, de los que estamos aquí reunidos, muchos de nosotros estudiamos las Escrituras y la leemos toda en un año. Ese es el deber ser de todos nosotros, leer las Escrituras en un tiempo determinado de un año. Y sé que algunos de los que estamos aquí la hemos podido estudiar toda la Escritura, la hemos leído desde Génesis hasta Apocalipsis. La Escritura de por sí es bastante, en cuanto al volumen como tal, pero su contenido no se iguala a ningún libro como él. Si ustedes miran, las Escrituras tienen más de 12,000 páginas y más de 803,000 palabras escritas directamente por el Eterno. Entonces, cuando vamos a mirar el libro de Primera de Pedro, el libro enmarca un direccionamiento, un lineamiento para el pueblo en tiempos difíciles y en tiempos de persecución. Como les decía, en tan solo 5 capítulos, el
el apóstol Pedro les da unas herramientas únicas en ese tiempo a los creyentes. Y cuando vamos a leer, la palabra por sí sola habla, no necesita mayores explicaciones, porque son tan precisas y tan concretas las recomendaciones que el apóstol Pedro da a nuestros hermanos, ¿no? ¿El escenario cuál era? Cuando Pedro escribe esta carta, el pueblo estaba perseguida por el emperador Nerón V. Nerón decía que para que lo recordaran, él tenía que destruir lo que ya estaba construido. Entonces él comienza a destruir la ciudad para que en su nombre fuera construido, restablecido todo, pero le echa la culpa a los creyentes. En ese tiempo a los convertidos dicen que ellos fueron los que destruyeron la ciudad. Entonces el pueblo como tal, los romanos, o comienza un odio hacia los creyentes, inclusive hasta nuestros hermanos de Judá convertidos en Mesías, y es un odio del pueblo y comienza una persecución, porque se creía, se promulgaba de que ellos, por causa de ellos, la ciudad había sido destruida. Vemos que en ese lapso de tiempo ya la iglesia, las congregaciones llevaban 35 años. Y a pesar de que Mesías hacía poco había enseñado las escrituras, había ascendido y habían visto los milagros, se presenta después de eso una gran persecución, ¿no? En esos tiempos. Entonces, nos estamos nosotros preparando para la última convocación y ya hemos pasado por un periodo de las convocaciones, un tiempo en el cual el Eterno nos lleva a una preparación. Este martes cerramos, digamos, una de las convocaciones más importantes en donde afligimos, le pedimos perdón al Señor por las cosas, por nuestros pecados que no le habíamos pedido perdón al Eterno. Y ya estamos preparados prácticamente para entrar a la convocación de Sukkot, que es el tiempo del milenio. Son el tiempo milenial, 1000 años que estaremos aquí en la tierra con el Eterno, conviviendo después de un tiempo de tribulación, ¿no? Que el pueblo iría a pasar. Entonces, hoy estudiaremos esta carta y fíjese que cuando usted comienza a leer la carta, el apóstol dice que a los expatriados, los saluda diciendo a los expatriados de Galacia, dice así 1 Pedro, Pedro apóstol de Yahshua a los expatriados de la dispersión en el Ponto de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia. ¿Por qué? Porque les está hablando a las 10 tribus que fueron dispersas, a los gentiles convertidos y que a causa de esta persecución del Imperio Romano se fueron inclusive hasta Asia, Galacia, Capadocia, por temor, por temor a sus vidas. Entonces, Pedro, comienza en su carta a decirles que les da una recomendación, que en el tiempo de persecución y en los tiempos difíciles es cuando más deben ser obedientes a las escrituras. Esa es la primera recomendación que les da cuando los está saludando. Porque si ustedes leen en 1 Pedro 1:1, después de que le dice a los expatriados, dice, según la presencia de Elohim, Padre en santificación del Ruach, para obedecer y ser rociados con la sangre de Mesías Yahshua. Gracias y paz os sean multiplicados. Entonces fíjense que nosotros hoy también tenemos que tomar una decisión. Y la decisión que tenemos que tomar nosotros es en qué lugar yo quiero estar en un tiempo de persecución y en angustia. Quiero estar bajo la obediencia del Eterno, bajo la obediencia de su palabra, o
en el mundo. En ese tiempo Pedro les está diciendo, sean obedientes aún más en estos tiempos de persecución. Entonces, fíjese que a veces pensamos que hacer 1000 cosas para el Señor a Él le agradan y tiene fruto. Pero yo, si hago 1000 cosas, por ejemplo, yo oro, me reúno en los cultos que tenemos, comienzo una campaña misionera, una campaña evangelística. Pero si yo no me sujeto a la obediencia del Señor, a su palabra, en el punto y en la coma, en todo lo que dice, pues no estoy obedeciendo. Y en un tiempo de persecución, menos. Entonces, Pedro les dice, en estos tiempos de persecución, la primera recomendación, obedezcan. Cíñanse al alineamiento descrito en las Sagradas Escrituras. Esa es la primera recomendación. Después de esta recomendación, él continúa hablando allí en esa carta a unos creyentes perseguidos. Fue una época de las más fuertes. Usted puede estudiar allí la persecución de Nerón. Era para matarlos. No los querían. Entonces, la segunda cosa que Pedro, el apóstol, les habla en esos tiempos de persecución es que vivan una vida de esperanza. Y dice así en el versículo 3, bendito el Elohim y Padre de nuestro Señor Yahshua, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Que a pesar de esas circunstancias, la esperanza estaba viva. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos un tiempo de aflicción. Si bien es cierto, hoy ya hay persecución, pero ni tú ni yo, los que estamos aquí reunidos, nos están persiguiendo aún para matarnos por llevar la escritura. Aún nosotros tenemos ese privilegio. Hace un tiempo hablamos de las estadísticas que en otros lugares no lo tienen. Entonces fíjese que nos dice que aunque estemos en la aflicción, la esperanza está que viva, no está muerta. Cuando yo me ciño a la palabra, yo creo y digo, uy, a pesar de una persecución, de que mi vida esté en peligro, mi esperanza está viva. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener claro que Elohim ha garantizado nuestra vida aún en un tiempo de aflicción y persecución, porque Él colocó el sello de su nombre en las promesas de la Escritura. Entonces, tenemos que tener claro que la esperanza es viva por medio de la sangre de Mesías en nosotros, aún en esos tiempos. Fíjese que el Señor, cuando tú lees las Escrituras, nos dejó plasmado todo lo que iba a suceder paso por paso. Las aflicciones, los últimos tiempos. Y cuando vemos esto, uno dice, ¿pero por qué lo dejó? Precisamente para que nuestra fe permanezca firme, para que en ese tiempo en que somos probados, nosotros recordemos que nuestra esperanza está que viva. Entonces, Pedro, el apóstol, les está diciendo, tranquilos, aún en la aflicción, aún en la angustia, la garantía de nosotros está viva, ya está dada, porque Mesías lo dio. Fíjese que en esa carta, vámonos al versículo 6, y le dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, si hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Mesías. Les dice, como quien les dice, yo sé en la aflicción que ustedes están, pero alegraos, porque estás en un periodo de prueba. Está sometida a fe vuestra prueba, pero ya está garantizada. Por eso, Él les recuerda las Escrituras. Al comienzo yo les decía que si nosotros logramos leer la Escritura en un año y estudiarla como la estamos haciendo, en un tiempo de prueba no nos vamos a afligir. Sí, pueda que nos dé temor las circunstancias y aún en un tiempo de persecución, pero, pero nosotros, si la leemos como Pedro le escribía, ya tenemos lista, ya está nuestra garantía de que Él estará con nosotros. Nunca dudemos de esto, nunca dudemos, porque como les decía, Él firmó con su nombre en las Escrituras la protección de nosotros en estos tiempos. Nosotros ya sabemos hacia dónde vamos. Entonces, a pesar de las circunstancias, no nos podemos dejar intimidar. Pablo también allí en el versículo 13, mire que les habla de una vida santa en todo tiempo. Imagínate, en tiempo de persecución y en tiempo de aflicción les dice, continúen con una vida santa. ¿Por qué? Porque al tener esa vida santa y guardar los lineamientos descritos en la palabra, ya tenemos garantizado nuestra protección en esos tiempos. Mire lo que les dice allí del versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Sí ve? Sean entendidos que esto era necesario, porque el Señor ya lo había dicho. O sea, no va a ser sorpresa para nosotros. Dice, sed sobrios y esperar con completo la gracia que os traerá cuando Mesías sea manifestado. Es decir, aguantemos, hermanos. Aguantemos en esos tiempos de aflicción y en esos tiempos de persecución, porque Él viene pronto. Los animaba a decirles, no se desmayen, porque aquí era nada menos ni nada más que una situación de persecución de la vida. Estaban arriesgando que sus vidas. Y dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó en santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos como yo soy santo. Fíjese que varias veces le repite, en tiempo de persecución y aflicción es cuando más tiene que haber obediencia, santidad y creer que la victoria ya la tenemos ganada. Recomienda que no podemos ser ciegos a lo que está pasando. Hoy en día nosotros no podemos ser ciegos a las circunstancias. Vemos hoy que, si bien es cierto, antes estábamos como desinformados porque no teníamos todo al instante, las noticias al instante, pero hoy vemos que los terremotos son mayores cada vez. Sí, los ha habido siempre, sí, pero hoy, si ustedes miran, es más seguido. El clima ha cambiado. La parte económica está afectada. Guerras, rumores de guerras, y hay guerras también. Entonces, no podemos ser ciegos que lo que está escrito se está acercando. Y mis hermanos, nosotros tenemos que prepararnos. Como dice ahí, no estando en ignorancia. No podemos ignorar, estar en una burbuja como creyente y decir, no, claro que el Señor nos va a proteger, pero también tenemos una responsabilidad
En Yom Kippur dijimos, Él ya lo hizo. Él ya hizo su parte, Él ya hizo hasta acá. Nos toca a nosotros seguir. Entonces, Pedro insta a los creyentes a ser santos, a obedecer, a no desmayar, a no ser ciegos a las circunstancias que están pasando a nuestro alrededor, a obedecer, porque es que el milagro sucede cuando está la obediencia. Cuando yo soy obediente, ya garantizo la firma del Eterno en su cubrimiento en tiempos de aflicción y en tiempos de persecución. Mire lo que sigue diciendo allí en el versículo 22. Estamos en el capítulo 1, versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuántas veces en tan solo una carta ha repetido obediencia? Dice, mediante el Ruach, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Elohim que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. Y aquí aclara, la hierba se seca y la flor se cae. Es decir, las cosas materiales, los logros en un tiempo de persecución y aflicción no valen. No valen nuestros títulos colgados, porque en ese tiempo lo que vale es que estemos cerca al Mesías. No quiere decir que hoy no estudies, que no tengas la oportunidad, no, estudiemos y sigamos, pero fíjese que estamos hablando es cuando estamos en un tiempo de aflicción y estamos en tiempos de persecución. Entonces, nos estamos preparando, mis hermanitos, para todas las cosas que han de venir. Y dice, hay algo importante, dice, amamos unos a los otros entrañablemente. Imagínate que Nerón, ¿qué fue lo que hizo? Esparció al pueblo, y un pueblo que no está unido, pues es más fácil que caiga rápido. Pero si nosotros nos fortalecemos, es decir, en el hogar el sacerdote toma la posición que debe ser, el lineamiento dirigido a las escrituras, junto con su esposa y con sus hijos, y hablan el mismo idioma, una familia que habla el mismo idioma, que está en el mismo pensamiento, que está en la misma obediencia. ¿Quién la puede destruir? Nadie. Nadie, porque es un hogar fortificado bajo las escrituras. Entonces, les está diciendo, como quien dice, acobíjense, cúbranse como familia. Y este es un tiempo, mis hermanos, en que las familias tienen que estar unidos, dejar la pelea, dejar la discordia entre el esposo y la esposa, con los hijos. Es un tiempo en que tenemos que unirnos, porque la unión, como dice, hace que la fuerza. Entonces, es un tiempo en que estamos viviendo, mis hermanos, tiempos difíciles. Y también hablaba acerca de el 21. Miremos el versículo 21, lo que decía. Desechando, capítulo 2, versículo 1. Vamos a ir ahí. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis por salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Fíjese lo que nos está llamando, le decía Pedro. Conocen ya la verdad. No busquemos un evangelio adulterado. No busquemos enseñanzas donde la leche está cortada o la leche es aguada.
Y para nosotros como creyentes, no nos gusta que nos digan, oye, así no es el camino que estás llevando. A nosotros como creyentes no nos gusta que digan, mi hermanito, ven, lo que dice la escritura no es eso. Mira que el Señor dice esto. Fíjese que el apóstol Pedro les estaba diciendo, si ustedes ya conocieron la verdad, manténganse en la verdad. Porque es que cuando yo estoy en un periodo de aflicción o de persecución, como está en riesgo mi vida y la de mi familia, si yo no estoy arraigado a la escritura, a la obediencia, yo puedo negociar las cosas del Eterno por la salvación. Yo puedo negociar las cosas del Eterno por un pan. Fíjese las circunstancias en épocas difíciles, ¿a dónde me llevan a mí? Y la carta era dirigida a un pueblo donde la vida estaba en riesgo. Pero los estaba animando diciéndole, no, ya tiene la garantía, no se les olvide. Ya el Señor nos dio su firma si somos obedientes, si conservamos esa santidad aún en tiempos difíciles de aflicción y de persecución. Si lo que decía, una vida de esperanza, la vida de esperanza ya la tenemos ganada en el Eterno por medio de su sangre. Entonces fíjese que nosotros no podemos volver atrás en un evangelio light, en un evangelio descremado, porque él dice, mire la comparación que les dice, leche espiritual adulterada. Y es difícil, y vamos a ver que inclusive en la carta él le dice, no se preocupen si los demás lo están señalando. Porque muchos dicen, venga ya, ¿por qué se coloca eso en la cabeza? ¿Qué significa eso? ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué no comen cerdo? ¿Por qué decimos no a salir a pasear o a salir a hacer muchas cosas por guardar el Shabbat? ¿Por qué preferimos las convocaciones? Y para nosotros es la prioridad. La gente no lo entiende en estos tiempos, porque nosotros ya conocemos la verdad. Y el apóstol les está diciendo, no vuelvan atrás a pesar de que haya persecución, a pesar de que haya aflicción. Recuerden, ya tenemos garantizado nuestra vida eterna. En el versículo 2 del capítulo 7 les dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. O sea, le dice, vuelve y le repite, yo sé que están en tiempos difíciles, pero si nosotros no obedecemos la palabra y no la entendemos y no comprendemos que la palabra, la obediencia en la palabra es lo que nos asegura, nos garantiza esa protección del Eterno en los tiempos difíciles y de persecución, la misma palabra va a ser una carga para aquellos que no quieren obedecer. Y eso es lo que está pasando. Escuchamos decir, uy, es que eso es muy pesado hacer eso. Y es que es una carga. Y eso es lo que les estaba diciendo. Aquellos que no quieren obedecer, la palabra se convierte en una carga. Pero para los que quieren obedecer, dice, Él es precioso. ¿Sí ve la diferencia?
Si ven como el apóstol lo levanta y le dice, carga es, la palabra es carga para el que no quiere obedecer, no se quiere someter. Pero para el que la quiere obedecer, es preciosa. Él es precioso. Y en tiempos de aflicción, Él es precioso para nosotros. Porque nuestra vida, hermanos, ya está en las manos del Eterno. Él ya tiene destinado tu vida y la mía en los tiempos de aflicción y persecución. Él ya sabe, Él ya nos garantizó su protección. Sigue hablando en el capítulo 2 y les habla de cómo es un pueblo de Elohim, cómo debe vivir un pueblo de Elohim en los tiempos de persecución y aflicción. Imagínense esa carta tan hermosa, es una carta de amor, donde les dice, mire, en un tiempo de aflicción y de persecución, ¿cómo debes vivir tú? ¿Y cómo debo vivir yo? Y dice en el capítulo 2, versículo 9, vayamos allí, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Elohim, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Cuando yo soy obediente a la escritura, no le refuto, simplemente le digo, tú eres precioso, tu escritura es preciosa, es buena para mí y ando en santidad. Fíjense que ya nos está diciendo, ustedes son mis sacerdotes, no se preocupen. Ustedes son unos santos, no se preocupen. Ustedes son pueblo adquirido, no se preocupen. Si están en una aflicción, no se preocupen, yo estoy ahí. Mire esa carta tan hermosa. Y dice en el 11, amados, yo ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos de la carne contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Qué quería decirles? Mire, aunque sean perseguidos y estén en tiempo de aflicción, sigan siendo ¿qué? Luz. Sigan siendo luz. Imagínate, todo un imperio romano persiguiendo a los creyentes para matarlos, porque Nerón fue el que mató al apóstol Pablo. Y 2 años después de que Pedro escribió esta carta, fue crucificado. Y fíjense que ellos ya sabían, ya entendían esos tiempos, pero seguían creyendo. Entonces él les dice, no negocien, no negociemos en tiempos de persecución y de angustia, en tiempos de una prueba, no negociemos las cosas del Eterno. Sigamos adelante, porque nosotros somos su pueblo escogido, somos santos. Entonces fíjese que como quien dice, la recompensa ya está dada. Así estemos enfermos, hermanos. Así estemos en la situación que estemos. Tenemos que entender que si yo soy obediente, Él es precioso para mí. Su palabra es preciosa. Yo ya tengo la recompensa. Yo ya sé cuál es mi destino. Tú y yo tenemos que entender en esta noche que a pesar de todas las dificultades, así sea en tu trabajo, así sea en tu hogar, así sea en donde sea, nosotros ya sabemos nuestro destino. En el versículo 2 del capítulo 2 le dice, versículo 5 del capítulo 2 le dice, porque esta es la voluntad de Elohim, que haciendo el bien
hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como quien dice, aún en tiempo de aflicción y de persecución, tenemos, hermanitos, que continuar haciendo el bien, no pagar mal con mal, porque es que nosotros ya lo sabemos y nuestras acciones determinan quiénes somos nosotros. En un tiempo de aflicción, cuando lo que yo hablo es convicción de que todo ya está bien, seguramente, mis hermanos, el que está al lado y no es creyente se va a convertir y dice, yo quiero seguir a tu Elohim. Porque mírate, en medio de semejante prueba y tú tienes fe, tú crees. Alguien de la congregación hablaba esta mañana y me decía que le dieron una noticia. Y ella me decía, le decía al esposo, pero es que hay un porcentaje todavía de esperanza. Yo le decía, qué convicción de fe. Porque ante una noticia donde dicen, hay un porcentaje mínimo en X cosa, ella sigue creyendo. Entonces, fíjate que en un tiempo el apóstol le decía a ellos, hagan callar a los ignorantes con la fe, siendo luz. Si nos pagan mal, no paguemos mal con mal, sino en estos tiempos. Por eso hicimos en Yom Kippur nuestro listado. Hemos venido trabajando nuestro carácter. Si nos maldicen, nosotros no podemos responder o diciendo, uy, el Señor te va a dar la justicia. No, dejémoslo. El Señor sabrá. Hemos venido aprendiendo de que yo debo pensar para hablar y no hablar para pensar. Entonces fíjate que aún en tiempos de aflicción y de persecución, nosotros debemos ser luz. Pablo Pedro, sigue allí hablando y le dice, en tiempos de aflicción y de persecución, los sacerdotes deben estar dispuestos a todo. Y la ayuda idónea también, porque habla de los deberes conyugales. Imagínate, no se le escapó nada en su carta, que le estaba hablando a los que no tenían hogares, pero a aquellos que tenían hogares. En un tiempo de aflicción y persecución, el sacerdote juega un papel importante en su familia. Mírelo. En el versículo 3 les dice, asimismo mujeres, y las ayudas idóneas también, miren lo que dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestiduras lujosas, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible, ornado de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante Elohim, porque así también se atavían en otros tiempos aquellas mujeres que esperaban en Elohim, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dándole honor a la mujer como abrazo frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, fíjense que les está diciendo, lo más importante es el corazón. Mire, nosotros, todos los seres humanos, pensamos que cuando ya tenemos económicamente todo está bien en un hogar y marcha bien. Pero ustedes pueden ver que hay muchos, ustedes miran por redes sociales, que tienen muchísimo dinero y no saben qué hacer, pero no son buenos esposos. Sus hogares no duran nada. No aman realmente. Entonces,
Pedro les estaba diciendo, venga, no es más importante el lujo o el oro o cómo tú te vistas o cómo tú te peines o cómo está tu casa arreglada, decorada. Claro, eso es muy bonito, pero en tiempos de aflicción y de angustia es más importante el corazón de un buen sacerdote en el hogar. ¿Por qué? Porque él va a levantar y a preparar a su familia en los tiempos de aflicción y en los tiempos de persecución que la plata ahí no compra. ¿Te das cuenta cómo Pedro también les habla? Es una carta, son 5 capítulos, vuélvelos a leer. Es una carta de amor donde lo levanta y recorre todo lo importante. Y dice, si tu esposo no está en los caminos, con tus actuaciones lo vas a traer. Pero también habla del esposo. O sea que el esposo se tiene que ceñir a la obediencia de la escritura, porque si es muy frágil, pues puede desviar su camino y no preparar a su familia en los tiempos de aflicción y angustia. ¿Cómo sus hijos van a saber cómo actuar en ese tiempo si el sacerdote no les enseñó? Entonces fíjese que el sacerdote y la ayuda idónea, y nosotros también, tenemos que tener un corazón preparado para esos tiempos. Les habla de la importancia de mantener una conciencia dispuesta a todo. O sea, una conciencia centrada en la situación. Allí en el versículo 10 dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que leáis la bendición, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta de Mesías. Entonces les estaba diciendo, mire, en estos tiempos, no nos preocupemos, hermanos, si dicen que estamos locos. Si estamos locos porque preferimos el chavar que ir a hacer otras cosas. Que si nos invitan a comer, pues no podemos comer cerdo o los alimentos que él prohíbe. ¿Por qué? Porque somos obedientes, no nos preocupemos si nos señalan. No te preocupes si el círculo de tus amigos se está reduciendo, porque va a ser así. Esto es un hecho, mis hermanos, que el círculo de los amigos se va a reducir. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en las cosas de ellos y somos raros para ellos. Entonces, el círculo tiende a reducirse y el sufrimiento por causa de la justicia no nos debe sorprender. Cuando tú y yo somos justos y el mundo es injusto, no nos sorprendamos porque ya está cantado en los últimos tiempos, va a ser así. Pedro les estaba diciendo, no se preocupen si están sorprendidos por la injusticia, porque va a ser así. Y tú mira las noticias, estamos en un mundo lleno de injusticia, no nos sorprendamos, porque él dijo que antes de su venida así sería este mundo. Entonces, nuestro círculo social se va a reducir, no te preocupes, porque no todos están entendiendo tu obediencia. No todos están entendiendo, porque hoy los chicos andan en el mundo haciendo miles de cosas y tú y yo nos estamos preparando porque tenemos una conciencia que preparada para las cosas que han de venir. El mundo ya no va a ser igual que antes, hermanos. Este mundo está cambiando y cada vez para mal. Usted me podrían decir, no sea pesimista. No, hermanos, es que está fijado en las escrituras. Entonces, nos tenemos que preparar para estos tiempos. Y si ustedes miran, yo les decía,
Tú y yo somos una maletica que nos estamos equipando y equipando y equipando para que cuando llegue ya esas situaciones estemos preparados. No podemos ser ciegos. Yo no puedo venir aquí a decirles, no, la economía va a cambiar, hermanos, porque no. Los pronósticos inclusive de los grandes economistas nos están diciendo hacia dónde tiende la economía, hacia dónde tiende en la parte de la agricultura a nivel mundial. Todo. Entonces, no nos sorprendamos por las injusticias. Mire que en el capítulo 4, ya para terminar casi su carta, habla de buenos administradores de la obra. Dice, el capítulo 4, versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, el tiempo que resta, ¿sí ve? Nosotros ya, este tiempo que nos queda aquí, no podemos vivir como el mundo. Dice, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad. Por eso es que el círculo se va a cerrar. No te preocupes si te dicen, uy, es que esa se extraña, mejor no. No te preocupes, porque nosotros ya sabemos lo que va a pasar. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, como quien dice, venga, basta ya. Ya sabemos del poco tiempo que nos queda, no agraden a los demás, agraden al Eterno. ¿Sí ve lo que les estaba diciendo? Sí, yo sé que estamos en persecución. Probablemente el Eterno ya le ha dicho, Pedro, te faltan 2 años y pronto estarás. Y la muerte de él no fue muy buena, fue dolorosa. Y dice, nos queda poco tiempo. No andemos como los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. ¿Sí ven? Entonces, nosotros no podemos andar en el mismo desenfreno del mundo. Nosotros ya vamos en otro sentido. No te angusties. Estamos haciendo bien las cosas. Lo importante aquí es que tenemos que entender que nos resta poco tiempo y que debemos andar. Es como bajo la voluntad del Eterno, porque repitió muchas veces en esta carta, sean santos, sean obedientes a la palabra. Mire que ya tienen la garantía. Yo sé, Pedro era consciente de esa persecución porque él también la estaba viviendo y todos los apóstoles. Imagínate, es como decir que aquí estamos en Bogotá, tú estás allá en Chile, tú estás allá en Miami, tú estás allá en Estados Unidos, en Washington, donde estés, y llega la persecución y tú tienes que irte a diferentes países. Y él les está escribiendo a ellos, yo sé la angustia, pero ya sabemos, tomemos conciencia de que ya sabemos cuál es nuestro destino. Y para terminar, habla acerca de que como hijos debemos de padecer. Dice en el capítulo 4, versículo 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha de sobrevenir, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Y no nos debe extrañar, porque es que ya está escrito. El Eterno no nos escondió nada a ti ni a mí. Es tan hermoso que dijo, mire, va a pasar esto, esto, esto y esto. Y no es para que tengamos miedo, lo contrario, era para que permaneciéramos firmes en Él en los últimos tiempos. Dice, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Mesías. ¿Qué quiere decir? Él sabía, mi hermano, que algunos de los apóstoles y algunos creyentes iban a sufrir. Pero él decía, tranquilos. Y así va a pasar en los últimos tiempos.
Realmente de este grupo nosotros no sabemos quiénes seremos como mártires para salvación de otros, para luz de otros, para testimonio de otros. O sea, tu vida y la mía puede ser como mártir, pero para salvación a lo mejor de los propios tuyos, de tus vecinos, de tus amigos. Otros no. Otros no pasarán esas pruebas, aunque será un tiempo complicado, no serán totalmente como mártires, pero si lo somos, como ellos lo sabían, imagínate, los apóstoles sabían su destino, los profetas sabían su destino. Y dimos el año pasado una charla de cómo murieron los profetas y los apóstoles. Si es para salvación de muchos, bendito sea, bendito sea. Y el último capítulo 5 dice, apacentad la grey. Dice, apacentad la grey de Elohim que está ante vosotros. O sea, aún en tiempo de persecución y de aflicción, tenemos que cuidar el rebaño del Eterno. Es decir, el sacerdote, con su ayuda idónea, tienen que cuidar su rebaño, sus hijos. Nosotros tenemos que cuidarnos. Si tú tienes el don de evangelización, cualquier ministerio, el Señor dice, en ese tiempo, apacienta la grey. Pero mira, para poder apacentar, evangelizar, llevar la palabra, primero que todo, pues yo tengo que someterme al Eterno. Porque si yo no me someto, pues no soy un buen testimonio para un rebaño que quiero dirigir. Para mi hogar, si no soy un buen sacerdote, ¿cómo voy a dirigir? Si yo no soy una buena ayuda idónea a mi sacerdote, ¿cómo vamos a dirigir? Si yo no, como persona en mi hogar, si soy solita o tú eres solito, ¿cómo voy a compartir si yo no me someto al Eterno? Entonces él dice, apacentar la grey, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no con ganancia deshonesta. Y dice, sino con ánimo pronto, no conteniendo señoríos sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Qué quiere decir? Que usted ve muchas congregaciones donde el pastor dice, mías, y el rebaño no nos pertenece a ningún hombre. El rebaño le pertenece ¿a quién? Al Señor. Entonces fíjese que no me puedo enseñorear con los de mi casa, con los que yo estoy llevando o con los que estoy compartiendo, sino siendo ejemplo aún en tiempos de dificultad. Mira la responsabilidad de un sacerdote, o la tuya o la mía, ante los demás. Porque nosotros, permaneciendo como luz en tiempos difíciles, vamos a conquistar corazones. Aquel que está perdido, mi hermano. En el 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Elohim, como quien dice, sométase a la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? Su palabra. Si él dice no, no. Si él dice sí, sí. Si él dice no puedes, no puedo. Si él dice sí puedes, sí puedo. Y al final de la carta les da un saludo. Y le dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera obra de Elohim, en el cual estáis en tiempos difíciles y de persecución. Mis hermanos, una carta tan espectacular del apóstol Pedro a un pueblo que se encontraba en tiempos difíciles y de persecución. Es decir, que si tú estás atravesando en este momento por una situación,
¿Qué mejor que leer esta carta y comenzar a aplicar lo que dice ella? ¿Qué mejor que esta carta, como todas las que hay, de leerla y de mirar esos puntos y de prepararnos para los tiempos que han de venir y que no nos cojan desprevenidos, porque ya están cantados? Entonces, mis hermanos, si pudiéramos resumir esta carta, serían unas cortas palabras: obediencia, santidad, esperanza viva, y que ya tenemos garantizada nuestra vida eterna. Así es que, mis hermanitos, venga lo que venga, tú y yo ya sabemos dónde vamos a estar. Tú y yo sabemos que Él en esos tiempos y en todo tiempo, por una prueba que tú estés pasando, por una prueba sea la que sea, de salud, financiera, la que sea, sentimental, si somos obedientes y creemos, el sello de la garantía, de su respaldo, de su cobertura, ya está dado. Nos vemos mañana, mis hermanos, en Sukkot, un tiempo en que estaremos viviendo con nuestro Eterno aquí en la tierra un milenio. Que el Señor me los bendiga. Le damos gracias a Ana Milena por estar con nosotros, a la hermana Irene.